Bueno, buenas noches, Dios lo bendiga. Bienvenidos una vez más a este día de estudios, donde vamos a finalizar lo que no pudimos finalizar la semana pasada, el capítulo 3 de Filipenses, con los dos versículos finales. Le había puesto el otro día el mismo título que le puse hoy, Ciudadanía Celestial. Y sería Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Habíamos visto que venía hablando Pablo acerca de justamente de los filipenses o de la iglesia de Filipos, de, del comportamiento, pero de que había algunas, de que tenían que tomar ejemplo de no solo de Pablo y de Cristo, sino de otros hermanos que había en la iglesia que daban buen testimonio. Pero también decía, cuídense, porque hay algunos que son enemigos de la cruz. Y decía que esto lo único que le interesa es eh, en el vientre, hablaba del vientre, pero en realidad no era el vientre como glotonería, como vimos la semana pasada, sino más bien en dónde estaban puestas su mirada, ¿no? Como eh, en la perfección, en estar en la tierra, en adquirir propiedades, en todo ese tipo de cosas. Y Pablo, basado en eso y advirtiendo acerca de eso, entonces termina diciendo en estos dos versículos y termina confrontándolos, digamos, a los filipenses desde aquellos que su gloria estaba en el vientre, es decir, en dónde estaba su expectativa. Y Pablo dice, nosotros somos ciudadanos, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos celestiales. Y es importante la parte de ciudadanos que le da Pablo a los filipenses, porque habíamos dicho al principio que Filipos era, vendría a ser como una colonia de Roma, ¿no? Y entonces los filipenses se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos, de depender de Roma y de tener todos los beneficios, también las obligaciones de lo que correspondía a ser romano. Ahora, el hecho de la ciudadanía, como nosotros, se puede adquirir de varias formas. Una, obviamente, por nacimiento, uno es ciudadano, nosotros somos argentinos por haber nacido en esta nación. En la época ahí de los romanos también estaba el tema de que podía ser comprada la ciudadanía. ¿Se acuerdan cuando eh, Pablo fue preso o lo querían llevar preso y lo castigaron y dijo, pero ¿cómo? Yo soy un ciudadano romano. O sea, un derecho que tenía como ciudadano romano era que no lo podían castigar a latigazos por ser ciudadano romano. Otro derecho que tenía por ser ciudadano romano era que podía apelar, como hizo Pablo, a César. Cuando estaba disconforme con el trato o con la acusación que tenía, podía apelar a César para que César definiera la situación. Entonces, esas son algunas de las cosas que tenían como a favor, digamos, el hecho de ser ciudadanos romanos. Y Pablo, sabiendo que ellos se sentían orgullosos de ser ciudadanos romanos, por depender de Roma, entonces introduce este pasaje que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, antes vimos que eh,
en el versículo 19 decía, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero ahora dice, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Y entonces, como ciudadanos del cielo, también tenemos, por supuesto, derechos y obligaciones, así como lo tenemos acá en la tierra. Ahora, hay algunos pasajes que anoté, por ejemplo, de la ciudadanía, o hablando acerca de que somos ciudadanos del cielo, y por ejemplo, eh, en el versículo 19, capítulo 2, versículo 19 de Efesios, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá está hablando de judíos y gentiles, que ya no había diferencia, dice la palabra, y entonces son uno, y dice son conciudadanos. Eh, el otro tema de la ciudadanía era eh, por, o sea, un inmigrante cuando viene y vive, por ejemplo, en nuestro país, llega un momento que tiene que o quiere adquirir la ciudadanía porque se afincó tanto que quiere acudir a la ciudadanía y se hace ciudadano del país en que emigró porque tiene comodidad, porque a lo mejor formó familia, porque está mejor, por lo que fuera, pero se hace ciudadano. Entonces, ciudadano por adopción. Y ahí tenemos nosotros que también somos ciudadanos por adopción porque Jesús nos adoptó como hijos, somos coherederos junto con Cristo, dice. Entonces, nosotros también somos conciudadanos, somos coherederos junto con Cristo y somos ciudadanos del cielo. Pero en Juan capítulo 17, cuando Jesús, no, Juan capítulo 14, perdón, eh, 14 versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí tenemos que en el cielo, el otro día no lo vi, pero vi en YouTube algo que decía, el título decía, de algo que los cristianos no vamos a vivir en el cielo, decía. Interpreto yo, no digo no lo leí, pero interpreto yo que sería refiriéndose en realidad que cuando fuera el milenio y va a venir a reinar aquí en la tierra Jesús junto con la iglesia, entonces ahí estaríamos viviendo en la tierra, pero mientras tanto vivimos en el cielo, cuando morimos vamos al cielo. Y Jesús dice, voy a preparar morada para ustedes. Esa morada no están acá en la tierra, están en el cielo. De hecho, tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Por eso Pablo hace hincapié en esto de somos ciudadanos del cielo, porque ellos se sentían orgullosos de ser, se ufanaban de ser romanos, ¿no? Como tenemos un prestigio, una nación, alguien que nos defiende, eh, y nosotros somos ciudadanos del cielo, con lo cual tendríamos que ufanarnos más, digamos, ¿no? O teníamos que estar eh, más seguros de que tenemos a alguien que representamos, porque en realidad somos tal vez una minoría que representa a Dios aquí en la tierra. Otro ejemplo del cielo, cuando Jesús ora en el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que está donde, en los cielos, ¿no? Entonces, somos ciudadanos de los cielos. Pero
Decía antes en la oración de Jesús, en el capítulo 17, en el versículo 15, cuando dice, no os ruego que os quites del mundo, sino que los guarde del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, somos ciudadanos del cielo porque cuando Dios nos predestinó y nos salvó y nos guardó, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y se nos justificó, pero también nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y si el Padre está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos en la tierra porque circunstancialmente, como vamos a ver después con el tema del cuerpo, vivimos y morimos aquí en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Y como tal, tenemos que representar a, a ese reino del cielo, ¿no? Entonces, eh, vemos acá que dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, y esta palabra esperamos es importante, porque también nos da la importancia de cómo tenemos que vivir, o sea, esperando la venida de un Salvador. Acá dice, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús ya vino una vez, que pagó el precio en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados y que ahora está sentado a la diestra del Padre, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y por él fuimos salvos y fuimos justificados. Ahora, cuando nosotros vemos que Pablo dice, también esperamos al Salvador, hay en el capítulo 1 de acá de Filipenses, cuando Pablo decía, eh, que no, para mí el vivir es ganancia, no me acuerdo ahora el versículo, pero lo que quiero decir es que Pablo, ahí entendemos, acá, cuando en el versículo 22, en el versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces después habla de que estaba en una disyuntiva, si no sabía, anhelaba tanto el reino de los cielos que decía, no sé qué hacer, si quiero estar con Cristo, pero también sé que me es necesario quedarme por un tiempo porque necesitaba terminar el trabajo para el que había sido llamado. Entonces vemos ese anhelo de Pablo y lo transforma en esa esperanza que habla acá en el capítulo 2, en el capítulo 3 que vimos, que estamos viendo, donde dice, esperamos en esperanza, o estamos de donde también esperamos al Salvador. Esa esperanza tenemos que vivir como ciudadanos del cielo con esa esperanza de saber que, si bien nuestra ciudadanía está en los cielos, que un día vamos a estar ahí con el anhelo de que la venida de Cristo sea pronto. Termina el Apocalipsis diciendo justamente, he aquí yo vengo pronto, ¿no? Y dice, amén, dice Juan, ven Señor. Entonces, esa expectativa, esa esperanza de que el Señor venga pronto. Bueno, vimos la prédica del domingo pasado donde hablábamos del asunto de Irán, de Israel y todo eso, pero que son todas, podemos decir que desde la pandemia para acá, o sea, la pandemia lo señalamos como cosa eh,
como señales más fuertes, digamos, o más eh, más visible de que la venida del Señor cada vez está más pronta, ¿no? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos estar con esa expectativa de que la venida del Señor es en cualquier momento y se vendrá como ladrón en la noche cuando no lo esperamos. Entonces debemos vivir en esa expectativa, en esa esperanza, pero mientras tanto estamos acá y acá tenemos una tarea que cumplir como ciudadanos del reino. En otro capítulo, en otro versículo, o en otra carta, mejor dicho, Pablo habla de que somos embajadores de Cristo. Entonces, somos representantes de Dios en la tierra y como embajadores que tenemos que representar lo que el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, hay un pasaje en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, hablando de la esperanza, 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Bueno, sigue, pero acá lo que dice es que Abraham esperó con paciencia la promesa de Dios. Y dice que Dios por medio de Jesús, para ver que, de acuerdo a cómo se maneja el hombre, hizo dos cosas. No solamente hizo la promesa, sino hizo el juramento de que le iba a dar esa tierra. Y dice, son dos cosas inmutables, donde vemos que Dios no cambia. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Amén. Porque Él lo dijo. Y entonces tenemos esa esperanza de que no es un Dios que cambia de opinión todos los días. No es un Dios que hoy me bendice y mañana me maldice. Hoy me escucha, mañana no me escucha. No. Es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios presente que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es un Dios fiel. Entonces, tenemos la promesa y tenemos la esperanza. Entonces, ¿la promesa cuál es? Que tenemos una ciudadanía en los cielos o vamos a habitar en los cielos junto con Cristo, que lo vamos a ver cara a cara. ¿Sí? Entonces, tenemos la promesa que sabemos que se cumple. Si nosotros somos fieles, tenemos por seguro que no es que vamos a ser ciudadanos del cielo, no vamos a ser ciudadanos celestiales, ya somos ciudadanos celestiales. A partir de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Un versículo más hablando de la esperanza está en 1 de Juan, capítulo 3. Bueno, podemos leer porque ahí podemos leer desde el versículo 1. Iba a leer el 3, pero hablando de la esperanza, pero dice el versículo 1 de 1 de Juan capítulo 3.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos hijos de Dios, estamos en semejanza a Él, dice, y ahora vamos a entrar en la parte de justamente esa, de la semejanza y dice, y por medio de esa esperanza nos mantiene puro. Puro de que santo de cuando viene el pecado, ¿no? Que siempre viene a irrumpir en nuestra vida. eh, bueno, nosotros intentamos cosa, hasta que un momento el Espíritu Santo nos dice, esto está mal. En realidad nos viene advirtiendo, nosotros no le damos bolilla, pero en determinado momento, si somos realmente hijos de Dios, prestamos atención y decimos, sí Señor, está mal, me arrepiento, perdona. Y entonces dice, somos purificados porque estamos en esperanza, porque esperamos el reino venidero, si se quiere, cuando sea la venida del Señor, pero mientras tanto, pero si no, es el reino celestial al que vamos a ir si muriéramos hoy. Por eso dice, somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que vivir, somos ciudadanos de los cielos y tenemos que vivir con la esperanza de que un día vamos, ahora somos ciudadanos del cielo, pero estamos acá en la tierra, pero un día vamos a estar allí en el cielo, junto con Cristo. Amén. Dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Acá cuando dice transformará el cuerpo de la humillación, el tema de la humillación se refiere a que tenemos un cuerpo de pecado, o sea, nuestra naturaleza es de pecado. Entonces nuestro cuerpo se corrompe, ¿no? Y bueno, tenemos un cuerpo limitado, digamos, donde se enferma, se desgasta, se muere, se deshace, se desintegra, ¿no? Y ese cuerpo de humillación es todo por consecuencia del pecado. Pero ese un día será transformado. Y acá hay un tema interesante. La transformación, ¿cómo será? Porque dice, somos ciudadanos celestiales. Pero un día, dice, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación, o sea, este cuerpo, esta naturaleza humana, será transformado para ir en el cielo. Evidentemente, con este cuerpo no podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque es de humillación, es de pecado. Y si el Padre, en el momento que Jesús estaba en la cruz, no pudo mirarlo como consecuencia del pecado que cargaba, o sea, la santidad del Padre era tal que no podía mirar a su propio Hijo que cargaba el pecado de la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros con nuestro cuerpo pecaminoso, por eso dice el cuerpo de humillación, eh, vamos a entrar al cielo? Tiene que haber una transformación. Ahora, en una época yo pensaba que, bueno, somos, el cuerpo ya está, el cuerpo se murió y ya está, el que va a ir va a ser el espíritu. Y es así mientras morimos hasta que venga el Señor, digamos. Entonces pensaba,
Claro, en el cielo no podemos entrar con este cuerpo, tiene que ser un espíritu el que entre allá. Pero si uno lee la Biblia y ve en Jesús, Jesús resucitó y resucitó con un cuerpo. Es decir, resucitó con el mismo cuerpo, pero se acuerda que en un momento cuando María creo que era que le iba a tocar y le dijo, no, no me toque porque todavía no he sido glorificado. Es decir, necesitaba ese cuerpo ser glorificado para ir al cielo. Ahora, durante más de 40 días, más de 500 personas vieron a Jesús con un cuerpo. Y nosotros vemos en Lucas 24, por ejemplo, que Jesús caminó con los discípulos de Maús, fue hasta la ciudad, se sentó, comió con ellos, habló con ellos, tomó todo y después se fue y desapareció. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban pescando y no habían pescado nada y después dice cuando llegan a la costa ven a Jesús que estaba esperándolo a la mañana, estaba haciendo el pescado y el pan y los esperó, donde después le dice a Pedro, me amas, ¿no? Entonces era un cuerpo que comía y tomaba como cualquiera. No era, de hecho, cuando se le apareció a los 12 discípulos, a los 11 en realidad, cuando ya estaba Tomás, dice, se asustaron, creo que Lucas 24, 30 y pico, 37, 38 debe ser, dice, pensaron que era un espíritu. Y Jesús le dijo a Tomás, vení, meté la mano en mi costado, mirá mis manos y mis pies, que un espíritu no tiene carne como yo tengo. Es decir, que Jesús resucitó con un cuerpo como el que tenía anterior. Con lo cual, acá dice la palabra que el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Evidentemente vamos a morir, este cuerpo se va, y acá podemos entrar en un tema también que tiene que ver eh, con la cremación, es bíblico, no es bíblico, es pecado, no es pecado, ¿no? Eh, porque dice, el cuerpo será transformado para gloria. Y entonces si está quemado, como... Pero y hay casos en la Biblia donde, en realidad el único caso en la Biblia donde se quemaron cuerpos fue cuando Saúl y los hijos que los llevaron, le cortaron la cabeza y llevaron los cuerpos y lo colgaron. Después los que lo fueron a rescatar, dice, quemaron los cuerpos y llevaron la ceniza y la enterraron bajo un árbol. Es la única parte donde se habla, podemos decir, de una cremación. Pero ya existía eso de que quemaban los cuerpos. Ahora, yo pregunto, saquemos la cremación. Hay otros casos en la Biblia donde eh, se murieron, eh, creo que fue Jezabel que cayó, y después la comieron los perros y todo eso, ¿no? Y, porque la Biblia dice que cuando sea la venida del Señor, dice, los muertos resucitarán primero. Uno van a resucitar para condenación y otro... Eh, y entonces, si esa se la comieron los perros, ¿dónde están? ¿Cómo va a ir el cuerpo para...? Eh, traigámoslo a hoy, ahora, no, no allá, ahora. Eh, pongamos la guerra, cualquiera de las guerras que está ahora. Cae un misil, un cohete, lo que fuera, mueren, caen, se cae el edificio, cae, y hay cuerpos que no se encuentran más. ¿Y qué pasa con esos cuerpos?
al final dice, del versículo 21, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que no necesita, entiendo yo, que haya un cuerpo físico, digamos, porque lo va a hacer, porque para eso es Dios. Sí, va a resucitar un cuerpo. Ahora, si lo cremaron, si desapareció, si se lo comió una ballena en el mar, ¿no? Veo lo que desaparece en el Triángulo de la Bermuda, por ejemplo, no se encuentra más nada. ¿Qué sabemos de todo eso? Nada. ¿Y qué sé yo? Se hundieron con el barco y se murieron. Los que murieron en el submarino y no fueron rescatados, por ejemplo. Esos cuerpos no están. ¿Qué va a pasar? Ahora, traigámoslo a nosotros. Yo prefiero morir, mejor dicho, que me entierren en la tierra, porque también está el otro que están las dos posiciones, ¿viste? No, porque del polvo venimos y al polvo vamos, dice la palabra. Entonces tenemos que ir a tierra. No, la Biblia no dice, todos los ejemplos que hay en la Biblia son todos o murieron enterrados, o los enterraron, mejor dicho, o en una cueva, lo que fuera, pero en una tumba, digamos, pero no hay. Ahora, ¿qué pasa? A vos te entierran, al muerto lo enterran, y después de años se disuelve, lo comen los gusanos, el cuerpo no está más. Entonces, estamos casi igual que si lo hubiera quemado. El cremarlo es instantáneo y el enterrarlo va a ser con el tiempo. El tema es que Dios es Dios. Entonces, yo creo que tenemos libre interpretación. Para mí particularmente sería enterrarlo, pero cada uno puede tomar la decisión que quiera. Eh, porque Dios no necesita, dice, por el poder de Él mismo, ese cuerpo va a ser transformado. De hecho, en Ezequiel 37, creo que es el Valle de los Huesos Secos, donde hay muchos huesos secos, dice que no es por todos lados, y dice, de pronto dijo la palabra, y se empezaron a unir hueso con hueso, tendón con tendón, y formó un ejército de gente sin espíritu, era, pero era gente. Entonces Dios puede, acá dice la palabra que el cual transformará el cuerpo de humillación, o sea, nuestro cuerpo pecador, en un cuerpo glorioso, en semejanza de Cristo, lo que es semejante al cuerpo de gloria. Ahora, para entender lo cuerpo celestial, porque estamos hablando del, de nuestra ciudadanía celestial, en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, es interesante justamente donde más o menos la única parte donde Pablo habla acerca de todo este tipo de cosas de la resurrección y esto. Y entonces habla, 1 Corintios 15, versículo 35, dice la palabra de Dios, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Con cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y acá podemos más abajo, dice, en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, que es lo que estamos hablando, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Acá vemos, hablando de la, eh, de la resurrección, justamente Pablo, cuando vimos el versículo 31 que dice, 21, perdón, que dice en Filipenses, que transformará nuestro cuerpo de la humillación nuestra, y acá Pablo habla de nuestro cuerpo corruptible será en incorruptible, nuestro cuerpo mortal en inmortal. O sea, porque para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, lo que decía antes, no podemos entrar al cielo con este cuerpo que es de pecado. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de la resurrección vamos a tener un cuerpo, lo más probable es que sea el mismo cuerpo que tenemos ahora, porque si Jesús apareció y era el mismo Jesús, entonces lo más probable es que sea el mismo cuerpo, pero ya sería glorificado, transformado por el poder de Dios para que podamos entrar al cielo. Ya somos limpios completamente de pecado, por eso siempre digo que lo que decía Pablo, nosotros no somos perfectos, vamos camino de la perfección. Somos perfectos cuando morimos, porque ahí nosotros somos transformados y nuestro cuerpo mortal, o nuestro cuerpo, como decía antes, animal, se transforma en un cuerpo celestial o en un cuerpo espiritual. Cuando hablo ahí en 1 Corintios que leímos recién, el primer Adán, cuando vino, hablando de Adán justamente, por medio de Adán entró el pecado, entró la corrupción, entró la muerte. Pero el segundo, ¿y Adán de dónde vino? Adán fue creado, pero cuando vino el otro Adán fue espiritual. El otro Adán es Jesús, que descendió del cielo, como vimos acá en el capítulo 2 de Filipenses, en que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, ¿no? Entonces, el segundo Adán, es decir, Jesús, es decir, el Espíritu, vino del cielo, ¿sí? Entonces, cuando acá dice que seremos transformados el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, lo puede hacer Dios tranquilamente. Por eso decía antes, no necesita el cuerpo físico que esté, porque cuando, si yo me muero ahora y el Señor viene dentro de 30 años, o los que se murieron hace 100 años, ese cuerpo ya no está. Pero el día que sean resucitados, ese cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado para poder ser glorificado. Obviamente el que aceptó a Jesús, reconoció a Jesús como Señor y Salvador, y va a ser transformado para entrar en gloria en Jesús. Vimos el ejemplo de Jesús. Jesús 40 días vino como, con un cuerpo, estuvo todo, y lo vieron y comieron y hablaron y pasó de todo. Y cuando de pronto llegó la hora, ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya estaba glorificado, ya estaba purificado, podemos decir, del pecado. Ya no era el cuerpo eh, pecaminoso, el cuerpo mortal con el que vino primero, sino era el cuerpo ya transformado en la gloria de Dios para poder entrar y participar de la ciudadanía de los cielos. Uno más leo de Primera Tesalonicense, Primera Tesalonicense 4, 16, que dice lo que dije antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Es decir, cuando sea la venida del Señor, en el arrebatamiento, lo primero que van a subir van a ser los muertos, los cuerpos de los muertos, ya resucitados y glorificados. Y dice, y los que quedemos vivos, si es que nosotros estamos vivos, los que quedan vivos en ese momento serán también subidos después, pero en esa subida al cielo a recibir a Cristo, van a ser transformados y glorificados para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, somos ciudadanos de los cielos. Estamos en la tierra, tenemos que vivir, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, como dijo Jesús, y tenemos que vivir conforme a la ciudadanía de los cielos, conforme Cristo nos dejó exactamente el modelo de cómo Dios quiere que vivamos, ¿no? Una vida de obediencia, una vida de humillación, de consagración, de santidad. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y debemos, obviamente, llevar el Evangelio, porque para eso vino Jesús, vino a traer las buenas nuevas de salvación. Entonces, mientras estamos en esta tierra, este, somos extranjeros, digamos, en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero tenemos que vivir con la esperanza de que, y como dije antes, más que nunca, la esperanza de que Jesús está pronto, su venida, pero con la esperanza de que voy a alcanzar. Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, bueno, la esperanza de que voy a alcanzar el reino de los cielos. Mientras tanto vivo como ciudadano del reino de los cielos acá en la tierra. Y tengo la seguridad y la certeza de que es promesa de Dios y que Dios la va a cumplir. Y que allá tengo una morada celestial donde voy a tener el lugar y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que voy a tener un lugar allá junto a Él. Amén. Entonces, esto es lo que quería compartir en esta tarde, en esta noche. Somos ciudadanos celestiales. Vivimos acá, tenemos que vivir, pero no afanados en las cosas que, como decía el versículo 19, que nuestro vientre no sea lo terrenal. Por eso dice que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, ¿no? Y no en las cosas
de la tierra. No es que, bueno, entonces vivo despreocupado, total, no trabajo, no hago nada, Dios me va a mandar como Elías, va a mandar a los cuervos que me traiga la comida. No, yo tengo que vivir, porque acá obviamente tengo que vivir, tengo que trabajar, mantener una familia, eh, si tengo la posibilidad puedo tener mi casa, una comodidad, digamos, pero no tengo que estar afanado en eso. Mi afán tiene que ser alcanzar el reino celestial. Mi afán tiene que estar puesto en las cosas de Dios. Acá obviamente vivimos y necesitamos trabajar, comer, dormir y todo ese tipo de cosas, pero mi afán está puesto en alcanzar el objetivo con el cual fui llamado y predestinado. La salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y tener una, una mansión allá en los cielos, como había una canción que decía, tengo mansiones allá en el cielo, y hablaba de calles de oro, mar de cristal y todo. Entonces, hay algunos que se afanan, agarran esa parte y dicen, calles de oro, ¡ah! Yo no me afano, pero quiero ir al cielo porque allá es todo de oro, pero ¿querés ir porque está el oro o porque está Jesús? Entonces, que pongamos realmente a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Amén. Bien, vamos a terminar acá. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, Dios eterno, te doy gracias una vez más por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos trae luz, nos alumbra, nos guía, Señor, y nos abre el entendimiento. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todas las cosas. Señor, danos sabiduría para poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Para que tengamos la comprensión de saber que somos los ciudadanos celestiales aquí en la tierra, Señor, y que como tales podamos representarte de la mejor manera, Señor. Que podamos llevar tu nombre siempre en alto, Señor, que podamos vivir de acuerdo a la ciudadanía del reino, Señor, como en santidad, en amor, Señor, en misericordia, que tú nos ayudes cada día a vivir conforme a tu voluntad. Alumbra nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos cada día a ser aquellas personas para las que fuimos llamados y elegidos, Señor, para cumplir con el propósito con que tú lo has hecho, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están esta noche aquí, Señor, como aquellos que están del otro lado de la transmisión y los que lo van a ver. Señor, que tú estés bendiciendo a cada uno, Señor, estés guiando y acompañando, Señor, en todas las cosas. Te doy gracias y te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.